este video le hablaremos de la ley de Faraday y ley de Lenz, campos eléctricos inducidos por campos magnéticos variables con el tiempo, y de la aplicación de las diferentes leyes. Comenzaremos por hablar de Michael Faraday, quien nació el 22 de septiembre de 1791 y falleció el 25 de agosto de 1867. Fue un físico y químico británico que estudió el electromagnetismo y la electroquímica. Sus principales descubrimientos incluyen la inducción electromagnética, el diamagnetismo y la electrólisis. A pesar de la escasa educación formal recibida, Faraday es uno de los científicos más influyentes de la historia, debido a su estudio del campo magnético alrededor de un conductor por el que circula corriente continua. Faraday fijó las bases para el desarrollo del concepto del campo electromagnético. Faraday también estableció que el magnetismo podía afectar a los rayos de luz y que había una relación subyacente entre ambos fenómenos. Descubrió asimismo el principio de inducción electromagnética, diamagnetismo, las leyes de electrólisis e inventó algo que el llamado dispositivo de rotación electromagnética, que fueron los precursores del actual motor eléctrico. Faraday fue un excelente experimentador que transmitió sus ideas en un lenguaje claro y simple. Sus habilidades matemáticas, sin embargo, no abarcaban más allá de la trigonometría y el álgebra básica. James Maxwell tomó el trabajo de Faraday y otros y lo resumió en un grupo de ecuaciones que representan las actuales teorías del fenómeno electromagnético. El uso de líneas de fuerza por parte de Faraday llevó a Maxwell a escribir que demuestran que Faraday ha sido en realidad un gran matemático, del cual los matemáticos del futuro derivarán valiosos y prolíferos métodos. La unidad de capacidad eléctrica en el Sistema Internacional de Unidades es el Faraday, que se denomina así en su honor. La ley de Faraday hace referencia a la variación del campo magnético. Cuando este cambia, produce un campo eléctrico, que se representa en fuerza electromotriz. Como existe un campo eléctrico, aparecerá una corriente, todo gracias al campo magnético. A principios de la década de 1830, Michael Faraday en Inglaterra y Joseph Henry en Estados Unidos descubrieron independientemente que la aparición temporal de flujo campo magnético que atraviesa la superficie limitada por una esfera conductora induce en esta una corriente eléctrica. Este proceso se conoce como inducción electromagnética. La inducción electromagnética es el principio fundamental del generador eléctrico, del transformador y de otros dispositivos de uso cotidiano. Para realizar una experiencia de inducción electromagnética, vamos a necesitar de un montaje como este: una bobina con un gran número de espiras conectados con unos cables al amperímetro, y asimismo se hará uso de un imán. En primer lugar, se ajusta el amperímetro, ajustando el cero de modo que quede en el cero dentro de escala. Se observa que cuando la corriente va en determinado sentido, la aguja del amperímetro se mueve. Por ejemplo, aquí se movió hacia la izquierda del cero, pero si la corriente eléctrica cambia de sentido, vemos que se mueve hacia la derecha. En la imagen se indica el sentido de la corriente por medio de flechas rojas, así como el desplazamiento de la aguja del amperímetro en cada caso. Veamos cómo es posible generar una fuerza electromotriz inducida y por lo tanto una corriente inducida. Tomamos el imán y lo alejamos de la bobina, introduciéndolo y sacándolo de esta.
Se observa en el amperímetro cómo se induce una corriente eléctrica, cuyo sentido cambia si se acerca o se aleja del imán. Al acercar el imán, la aguja se desplaza hacia la izquierda, mientras que al alejarlo se mueve a la derecha. Sin embargo, no existe corriente inducida si el imán está en reposo respecto a la bobina, como puede verse en este caso que la aguja del amperímetro no se mueve. Si se cambia la orientación del imán y por tanto su campo magnético, se produce el mismo fenómeno, pero ahora el sentido de la corriente inducida es distinta que en el caso anterior. Al acercar el imán, la aguja del amperímetro se desplaza hacia la derecha y al alejarlo se desplaza hacia la izquierda. Además, si el imán se aleja o se acerca rápidamente, la corriente inducida es mayor. Como en el caso realizado anteriormente, no hay corriente inducida si el imán está en reposo con respecto a la bobina. Por último, vamos a ver cómo también se genera corriente inducida cuando el imán está en reposo y se mueve la bobina respecto al imán, alejándolo y acercándolo. Al igual que en el caso anteriores, cuando no hay movimiento relativo entre la bobina y el imán, no existe corriente inducida y por lo tanto la aguja del amperímetro no tiene movimiento. Al acercar el imán a la bobina, aumenta el flujo del campo magnético que atraviesa cada una de sus espiras y se induce una corriente eléctrica. Sin embargo, cuando el imán está en reposo respecto a la bobina, el flujo del campo magnético no cambia. Al alejarse el imán, se disminuye el flujo del campo magnético y también se induce una corriente eléctrica, pero en sentido contrario del caso anterior. La presencia de esas corrientes inducidas en la bobina implica la existencia de una fuerza electromotriz inducida, la cual está presente durante el tiempo en el que el flujo del campo magnético está variando. El flujo del campo magnético que atraviesa la bobina está relacionada con la fuerza electromotriz inducida mediante la ley de Faraday-Henry, que establece que la fuerza electromotriz H depende de la rapidez con la que varía el flujo magnético phi. El siguiente tema a tratar es la ley de Lenz, la cual afirma que una fuerza electromotriz inducida en una espira o bobina de alambre tiene una dirección tal que la corriente que origina genera su propio campo magnético, que se opone al cambio del campo del flujo magnético que pasa por esta espira o bobina. La ley de Lenz para campo electromagnético relaciona cambios producidos en el campo eléctrico de un conductor con la variación de flujo magnético de dicho conductor y afirma que las tensiones o voltajes inducidos sobre un conductor y los campos eléctricos asociados son de un sentido tal que se opone a una variación de flujo magnético que las induce. Formulación. La polaridad de una tensión inducida es tal que tiende a producir una corriente, cuyo campo magnético se opone siempre a las variaciones del campo existente producido por la corriente original. El flujo de campo magnético uniforme a través de un circuito plano viene dado por el flujo de campo igual a la inducción magnética por la superficie dada. Si el conductor está en movimiento, el valor del flujo será la integral superficial de la inducción magnética por el coseno del ángulo por el diferencial superficial.
A su vez, el valor del flujo puede variar debido a un cambio en el valor del campo magnético. El diferencial del campo magnético será igual al diferencial de la inducción magnética por el valor de la superficie por el coseno del ángulo. En este caso, la ley de Faraday afirma que la tensión inducida E en cada instante tiene el valor de menos el número de vueltas por el diferencial de flujo magnético sobre el diferencial de tiempo. Ahora procederemos a hablar de campos eléctricos inducidos por campos magnéticos variables con el tiempo. Un campo electromagnético dependiente del tiempo es un campo generado por una distribución no estacionaria de cargas móviles. En este tipo de campos no existen campos eléctricos puros o magnéticos puros, sino que cualquier campo electromagnético variable presenta los dos tipos de campos. Es decir, para un campo electromagnético variable no es posible encontrar un observador que solo detecte uno de los dos campos. Una consecuencia de esta concurrencia de los dos campos es la ley de Faraday, que afirma que el campo magnético variable induce un campo eléctrico. E igualmente, Maxwell predijo que un campo eléctrico variable induce un campo magnético. Este apoyo mutuo del uno al otro, es decir, un campo magnético produce un campo eléctrico y un campo eléctrico produce un campo magnético, resultados en el fenómeno de propagación de ondas. El significado físico de esta ley es que un campo magnético variable en el tiempo crea un campo eléctrico. Así pues, podemos tener un campo eléctrico aunque no haya densidades de carga en el sistema. Este campo magnético variable en el tiempo hace que aparezca un flujo magnético también variable en el tiempo. El flujo es el que se va a encargar de producir el campo eléctrico. Tenemos el siguiente ejercicio que tiene que ver con la aplicación de la ley de Faraday, ley de Lenz, y el enunciado menciona: el extremo sur de un imán recto se aleja de una pequeña bobina de alambre. Inicialmente, el campo magnético que cruza el área de la bobina tiene un valor de 40 militeslas. La bobina tiene un radio de 2 milímetros y está compuesta por 100 vueltas de alambre. Si el imán se retira de la bobina en un tiempo de 0.75 segundos, preguntan cuál será la magnitud de la fuerza electromotriz inducida o FEM promedio que se induce en la bobina. Vamos a ver entonces la solución del ejercicio. Entonces, para poder resolver este ejercicio sin ninguna dificultad, vamos a recordar un poquitito rápidamente lo que es la ley de Faraday y la ley de Lenz. La ley de Faraday nos dice que la fuerza electromotriz inducida, es decir, E o la FEM, como también se conoce, fuerza electromotriz inducida, es igual, para una espira, es igual a menos la razón de cambio o la derivada del flujo magnético a través de esa espira con respecto al tiempo. Es decir, la derivada del flujo magnético que pasa a través de la espira cerrada con respecto al tiempo. O que también puede ser igual a menos el delta de flujo magnético, es decir, si tenemos un flujo magnético inicial y un flujo magnético final, como es este caso, con respecto a delta t, delta phi sobre delta t. Delta t también un intervalo de tiempo, ¿okay? Tiempo inicial, tiempo final. Eso en lo que tiene que ver con la ley de Faraday para una espira o una vuelta. Pero el enunciado nos dice claramente que es una bobina, o sea, no es una sola espira, es una bobina. Luego entonces estamos hablando de n vueltas, en este caso 100 vueltas. Entonces la fuerza electromotriz inducida va a ser menos n por d phi de t o menos n por delta phi sobre delta t. Entonces, si tenemos una espira, la ecuación original. Si tenemos n espiras, es decir, en el caso de una bobina, como en este caso, aplicamos menos n por d phi de t o delta phi
delta t. Esto cuando son n espiras, cualquier número, como en este caso que son 100. Entonces, ¿de dónde viene eso? Muy sencillo, viene de lo siguiente. Entonces, imaginémonos la siguiente situación. Tenemos el imán, nos dice ahí el enunciado del ejercicio, polo norte, polo sur, y el ejercicio nos dice que el imán se aleja, el polo sur se aleja de la bobina o de la espira. Dibujemos aquí una espira cerrada. Entonces ahí tenemos 100 vueltas. Y entonces ese imán produce un campo magnético en esta forma, que obviamente va a atravesar la espira o la bobina en este caso, las 100 vueltas. Las líneas de campo magnético generadas por el imán van en esa forma. Pero a su vez se induce un campo magnético inducido que debe ir en esta forma, y la corriente, para que cumpla, debe ir en este sentido. Entonces ese movimiento del imán alejándose, en este caso, por el caso del problema, porque hay 4 situaciones: si el polo norte estuviera alejándose de la espira o de la bobina, si estuviera acercándose, o el polo sur en este caso acercándose o alejándose, ¿ok? Entonces la corriente debe ir en ese sentido, y esto genera un campo magnético inducido que lo vamos a llamar B inducido. Ese campo magnético inducido es el que me genera un flujo magnético que me genera la fuerza electromotriz inducida. ¿Y por qué el signo de esa fuerza electromotriz es negativo? Se preguntarán algunos, ¿cierto? ¿De dónde sale? Como estamos manejando vectores, el señor Lenz, físico alemán, que no tenía mucho que hacer, no, mentiras, este científico dijo que la dirección de cualquier efecto de la inducción magnética es la que se opone a la causa del efecto. Entonces, en otras palabras, esto es como la ley de acción y reacción, que va contrario. Si usted tiene una cuerda y está jalando algo, hay una fuerza que se opone, ¿cierto? ¿Qué se opone? Lo que usted está jalando, una fuerza de acción y reacción, que va en sentido contrario a la fuerza que usted está haciendo, ¿verdad? Eso es básicamente. Aquí sucede lo mismo, para que lo entiendan de una forma sencilla. Pero resulta que el ejercicio nos pide a nosotros básicamente es que calculemos la magnitud, no el vector. Entonces este signo menos en este caso del ejercicio no nos interesa, pero hay que tenerlo en cuenta para la definición, en caso de que nos digan que calcule la fuerza electromotriz, no la magnitud, ¿ok? De la fuerza electromotriz inducida. Entonces la fuerza electromotriz inducida en magnitud va a ser igual a E igual a N por delta phi sobre delta t. Ahora algunos se preguntarán, bueno, ¿y de dónde saco el N? Ya lo tengo, el delta phi y el delta t. Bueno, muy fácil. El flujo magnético, recuerden, es igual a B por A por el coseno del ángulo que forman, coseno de teta, y que el campo magnético y el área. Pero en este caso el área es el área que está encerrada por la espira, y el flujo magnético es el flujo magnético inducido. Entonces ambos están en la misma dirección. Luego, ¿cuánto vale el ángulo? El ángulo vale 0 grados, porque ambos van en la misma dirección, es decir, son paralelos. El vector área, nótenlo acá, el área, y el campo magnético inducido. Luego el ángulo entre los dos va a ser 0. Entonces coseno de 0 es 1. Entonces el flujo va a ser igual a B por A. Y nos dan el campo magnético inicial, pero nos piden es el delta phi. Entonces el delta phi, ojo con eso, delta phi es flujo magnético final menos flujo magnético inicial. Entonces el flujo magnético inicial lo conocemos, es 40 militeslas, y el flujo magnético final es 0, porque dice que se retira, el imán se retira, es decir, deja de producir efecto, deja de inducir ese campo magnético en 0.75 segundos. Entonces, ¿qué dato nos da el problema? Nos dice que N son 100 vueltas, que el campo magnético inducido inicial son 40 militeslas, que el delta tiempo, o el intervalo de tiempo que gasta en alejarse el imán completamente de la bobina, son 0.75 segundos. Y nos piden entonces que calculemos cuál es la fuerza o la magnitud de la fuerza electromotriz inducida. Como es la magnitud, básicamente no tengo en cuenta los signos. Entonces digo que la fuerza electromotriz inducida va a ser igual a N por delta phi, que es B por A, porque ya sabemos que el coseno de 0 es 1, sobre delta t, que nos lo da el ejercicio, y todo se reduce a reemplazar eso. Entonces van a ser 100 vueltas por 40 militeslas, es decir, 40 por 10 a la menos 3, mucho cuidado con eso, teslas, por el área, que es pi,
El área de una circunferencia, ¿cuánto es? Una espira circular. Es pi por el radio al cuadrado. Entonces pi por radio, y el radio son 2 milímetros. Entonces aquí se me olvidó colocar ese dato, que no lo da el problema. El radio son 2 milímetros. Pi por 2 por 10 a la menos 3 para que me dé en metros. Tengo que convertir todas las unidades a unidades del mismo sistema, MKS, metros, kilogramos, segundos, en este caso metros, y teslas, sobre delta T, que son 0.75 segundos. Y listo, resuelvo mi problema para encontrar la magnitud. Entonces vamos a usar la calculadora y vamos a hacer esa operación. Pero fíjense lo que vamos a hacer acá. Vamos a multiplicar 100 por 40 exponente 3 negativo, 40 por 10 a la menos 3, y por pi y por el radio al cuadrado. Aquí se me olvidó colocar el radio al cuadrado. Ten mucho cuidado, no se nos olvide eso. Es pi por radio al cuadrado, ¿ok? El área es por el radio al cuadrado, que sería 2. Les abro un paréntesis porque tengo que elevar esa cantidad al cuadrado. 2 exponente 3 negativo, que son 2 milímetros, para pasarlos a metros, 2 por 10 a la menos 3, elevado al cuadrado, igual, y eso me da ese valor, y eso lo divido entre 0.75, y eso me va a dar 6.702 por 10 a la menos 5. Eso me da 6.702 por 10 a la menos 5 voltios. Y esa es la fuerza electromotriz inducida, o el voltaje, o la diferencia de potencial que se genera en esa bobina si midiéramos allí esa diferencia de voltaje que se genera. Recordemos que aquí había olvidado que es pi por radio al cuadrado. Recuerden que el área de una circunferencia, no se les olvide, el área de una circunferencia es pi por el radio al cuadrado. Para los que no entienden por qué coloqué ese cuadrado ahí al final, se me olvidó. Entonces, como ven, es fácil. Basta con que tengamos los conceptos claros, vuelvan a revisar el ejercicio cuantas veces sea necesario hasta que lo entiendan perfectamente. Y recuerden, la práctica es la que hace al maestro. Nadie nació aprendido. Los únicos que no necesitan practicar y estudiar una y otra vez son los genios. Personas como usted, como yo, necesitamos practicar muchos ejercicios. Yo me equivoco, como cualquier ser humano, así que me disculpan si cometo algún error, ¿ok? Si quedas atrapado en el medio de un gran campo abierto durante una tormenta eléctrica, ¿cuál de los siguientes uniformes tendría las mejores probabilidades de mantenerte a salvo? ¿Un grueso traje de buzo? ¿Un disfraz de Superman? ¿Una armadura medieval? ¿O tu vestido natural? Si respondiste armadura medieval, podrías haber caído en la locura, pero tendrías razón. Sería una locura, por supuesto, porque es mucho más probable que un rayo caiga sobre metal que sobre hule, tela o piel desnuda. La razón es que los rayos no son más que largos chorros de electrones fluyendo rápidamente buscando el camino más sencillo desde el punto A al punto B, y ningún material del día a día proporciona un camino más sencillo que el metal. Así que, ¿por qué un material que atrae a los rayos te mantiene a salvo durante una tormenta eléctrica? Irónicamente, por la misma precisa razón que este atrae a los rayos en primer lugar. El metal es un excelente conductor de la electricidad. Los electrones se deslizan tan fácilmente sobre los metales que estos apenas penetran la superficie. Y si una corriente eléctrica se estuviera moviendo sobre un contenedor de metal hueco, como una lata o una caja o incluso una armadura medieval, la corriente no llegará al interior del contenedor. Los físicos llaman a este tipo de contenedor una jaula de Faraday. O en el caso de la ropa de tejido metálico utilizada por linieros que trabajan en cables de alta tensión, un traje de Faraday. De hecho, tu automóvil es un ejemplo de la vida diaria de una jaula de Faraday. Por lo que, a pesar de lo que hayas escuchado acerca de los cauchos, es realmente la carrocería metálica rodeándote la que te mantiene a salvo. Esta canaliza la corriente alrededor en lugar de a través de ti. Por supuesto, si estás lejos de tu automóvil y quedas atrapado en un campo abierto durante una tormenta, son muy pocas las probabilidades de tener una armadura medieval o un traje de liniero para alto voltaje a mano.
En ese caso, ya sea que estés desnudo o vestido, tu cuerpo resulta ser, desafortunadamente, un mejor conductor eléctrico que el aire y el suelo, así que provee un excelente atajo para la corriente viajando. Ponte de pie y serás la ruta más rápida para un rayo descendente. Acuéstate y serás el mejor camino para la corriente que atraviesa la Tierra desde un rayo cercano. Así que la mejor cosa que puedes hacer es agacharte y mantener tus pies cerca el uno del otro. Agacharse es obvio, pero similarmente importante, cuando tus pies están uno justo al lado del otro, tus piernas no dejan demasiado atajo a la corriente para ir del punto A al punto B. E incluso si fueran el mejor camino para el rayo, cuando tus pies son la única cosa tocando el suelo, la corriente probablemente viajará subiendo por una pierna y bajando por la otra, sin alcanzar órganos críticos como tu corazón, algo que estas vacas no pudieron evitar. Sin embargo, lo mejor que puedes hacer es evitar los rayos completamente y regresar a casa cuando divises una tormenta en el horizonte.